San Nicolás Tolentino, una comunidad con una riqueza impresionante en cuanto a una infraestructura, como lo es la ex hacienda de San Nicolás Tolentino, una de las haciendas con mayor prosperidad en aquel tiempo. Estamos hablando que es una hacienda que data desde 1600, uno de los lugares que prosperó demasiado por sus tierras tan fértiles, sobre todo en la parte de la caña de azúcar. ¿Qué tal, amigos de Rastreadores? Estamos en un episodio más. En esta ocasión les vamos a presentar la ex hacienda de San Nicolás Tolentino. Ya me acompaña Raúl Martínez Vázquez, ya lo conocen ustedes, arqueólogo y cronista de Izúcar de Matamoros. Raúl, pues gracias por acompañarnos ahorita. Pues, como siempre es un honor estar aquí con los rastreadores, mostrando más de los tesoros que tenemos aquí en Izúcar de Matamoros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Les presento al nuevo integrante de aquí de Rastreadores de Leyendas. Él se va a hacer cargo de estar manejando la cámara también en conjunto con Pablo, que ustedes ya conocen. Miguel, muchísimas gracias por aceptar. Muchas gracias, estar aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso, pero a echarle ganas. Eso. Contento, me siento contento, emocionado de poder participar en este proyecto que se me hace en lo personal muy, muy interesante en lo que están realizando. Pues bien, Raúl. Una hacienda impresionante, ¿no? Ya lo platicábamos hace rato fuera de las cámaras, que pues ya pues está enorme. Así es. Está enorme, ¿no? Efectivamente, David, pues como bien comentábamos, creemos que aparte del dato que dabas de la extensión de tierra, en cuanto al terreno construido, la superficie construida de lo que es el casco que conocemos como tal, que sería la parte donde estaba lo habitacional y la parte de la fábrica como tal donde se producía el azúcar. Aunque no tenemos medidas así exactas, creemos que este es el casco más grande de todos los que hay aquí en la región de Izúcar, ¿no? Y por eso te habla de la importancia y de la capacidad que debió de haber tenido en el momento en el que esto estaba funcionando, pues para producir una gran cantidad de azúcar, ¿no? Y que lo interesante es que no nada más es de la época ya industrial, ¿no? Digamos, de finales del siglo XIX, que es del XX, ¿no? Por ahí sabemos que en la época todavía colonial, en plena Nueva España, el ingenio de San Nicolás Tolentino llegó a tener altas producciones, a ser del más productivo de toda la Nueva España. Eso nos habla, imagínense, de la gran capacidad que había, número uno, para tener mucha tierra disponible, haber recursos suficientes de agua, ¿no? Tener todo el personal, ¿no? Toda la gente que había para poder mantener una fábrica como tal, ¿no? Entonces ahorita, aunque vemos una ruina, de todos modos la ruina te sigue dando, como que te imaginas, ¿no? Cómo ha de haber sido esto en la época en que todavía tenía uso, y pues sin duda es un gran testimonio, ¿no? De todo este proceso industrial que tuvo el azúcar aquí en México, ¿no? Claro. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a ustedes por la invitación. Jorgito, como siempre, un gusto que te conozcas. Ya ustedes ubican a Jorge del episodio pasado. Estábamos en Santo Domingo, que fue más que un episodio, fue una cápsula para presentarles lo que van a encontrar ahora en el ex convento. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. No, el gusto es mío aquí para compartir, ¿verdad? Parece que parte de lo que es mi trabajo y apoyar, ¿no? A Rastreadores de Leyendas. Gracias, muchísimas gracias. Raúl, la verdad agradezco mucho la disposición que tiene para bien enriquecer todo esto, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces ahorita la temática de este episodio va a ser solamente en la parte del día. No regresamos en la noche, principalmente es por mí. Ando un poco delicado de los nervios y del estrés, y entonces pues no me va a permitir poder estar trabajando en la noche, y pues a menos que ellos quisieran quedarse solos en la noche, que la verdad no creo, su risa lo dijo todo. Entonces, pero posiblemente hagamos más adelante una investigación nocturna, ¿no? Genial. Entonces, a manera a grandes rasgos, vaya, el episodio tratará de un recorrido donde se les irá platicando acerca de las áreas que tiene la hacienda, y que básicamente me comentaba Raúl que bueno, todas las haciendas tienen una cierta configuración similar, ¿no? Digamos. Entonces vamos a empezar de ahí y seguimos en la parte principal de la hacienda, ¿no? Como podrán notar, atrás de nosotros se encuentra la Casa Grande. Raúl, platícanos un poquito acerca de él. Claro que sí, recinto. Mi buen David.
Bueno, te comentaba fuera de cuadro que todas las haciendas tenían básicamente dos divisiones. Una era una parte habitacional y la otra una parte, digamos, ya industrial, la parte de la producción. Nos encontramos precisamente en el lado que es habitacional de aquí de la hacienda de San Nicolás. Esto sería lo que es la casa principal, que era la casa que habitaba el hacendado. Debemos de comentarle a la gente que los hacendados no siempre residían de tiempo completo en las haciendas. Generalmente ellos tenían casas en las grandes ciudades como Puebla, México, y venían en ciertas temporadas pues a hospedarse y a ver más o menos cómo estaba el proceso. Para eso es que existía otra parte que era la casa del administrador, ¿no? Que era el que básicamente estaba de tiempo completo aquí. Algo que vemos en esta construcción es que ya creemos que es más o menos de finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Por qué? Porque si nos fijamos ya están utilizando estas bóvedas con rieles, ¿no? Que eso ya es una innovación ya de la llegada de la industrialización a México, ¿no? Es un trabajo muy interesante porque acá juegan mucho con adornar con ladrillos. Vean cómo, por ejemplo, lo que serían los balcones, este trabajo con el ladrillo es muy interesante. Lo mismo lo vemos en la cornisa, toda esta parte alta que se ve ahí donde están los nopales. También hacen estas crucecitas con ladrillos, ¿no? Esto es muy de esa arquitectura, les digo, de finales del XIX, principios del siglo XX. No podemos ya tener claridad qué cosa hayan sido estas partes, pero probablemente la planta baja, como siempre, era una parte que tenía pues la sala, la cocina, ¿no? Tus patios. Esta casa tiene, si no mal recuerdo, dos patios. Un patio principal y un patio trasero que sería un patio de servicio. Y ya las habitaciones ahora sí que de los patrones, pues se encontraban en lo que sería la planta alta. ¿Cómo ves este lugar? Esto es espectacular. Wow. Muchas de las haciendas, lo que hemos visto, y sobre todo estos paredones antiguos, que los árboles, pues ya hay un momento en el que se hacen uno solo con el muro. Y hay una especie como de lavadero. ¿no? En algún momento por ahí hay tuberías, ¿no? Probable que esto haya sido así. Un cuarto de servicio, Ajá, vamos a como llamarlo. un patio de servicio, ¿Sí? ándale, Sí. Jorge. ¿Crees que haya visto Sí, columna ahí? No, ha de haber tenido un gran techado así a lo mejor a dos aguas. Y era un patio de algo de trabajo. Puede ser para lo que le llaman en el proceso del azúcar el purgar. Se tenían que tener en espacios como galerones. Se ponían ya a cristalizar el azúcar propiamente dicha. Que tenía que reposar, digamos, un tiempo. Tenían que ser espacios que no eran propiamente encerrados, pero sí que tenían que tener cubierta, ¿no? Entonces probablemente haya sido algún espacio para eso, ¿no? Certeza, ¿no? Bueno, probablemente pudo haber sido la fábrica de alcohol, es una teoría, ¿no? No tenemos claridad, pero vean esto.
primero que nada hay que decirles, seguimos todavía en la parte de la casa grande. No nos hemos movido de acá, simplemente pues que son anexos. Estuvimos en la planta alta, hemos estado en otra área acá muy padre. Ajá, que también creemos que es un área industrial, probablemente decíamos de producción de alcohol, no lo sabemos a ciencia cierta, pero pues tiene, obviamente tiene características de que era de producción. Se hicieron grandes túneles para que pasaran las tuberías y se fueran pasando las distintas, ¿cómo les diré? Las distintas sustancias. Como las que se pueden ver en Colón. Ándale, exactamente. Sí. Vean que en Colón hay una como torre. No sé si la ven, que tenía como pisos. Ahí va el proceso hacia abajo. Ahí mostraremos la de Colón. Pero probablemente esta serie de niveles de bóvedas, de pequeñas bóvedas, tenían que ver con los pasos que tenía toda la mezcla ya triturada de caña, que pues de alguna salía cierto tipo de azúcar o el alcohol, ¿no? O ciertas cosas, diferentes elementos que salían de todo el proceso. Yo me imagino que por eso es que están estas diferentes bóvedas y a diferentes niveles. Esta es la explicación. No, es fácil y rápido. Sí. Mire, pues acá lo pueden ver ustedes. Sí, o sea, son tuberías. Vean que ya están obviamente... Mire, ese es como una especie como de llave de paso, Jorge. O sea, es eso lo que tenemos ahí. Ahí está, ¿no? Mira, qué bueno que vinimos por acá. Ahí está, ahí se puede ver entonces, ¿no? Fíjense que viendo esto, eso es simplemente como hipótesis, es probable que esto sea más antiguo que lo que vemos al frente. Quiero que vean el trabajo de los arcos, o sea, muy bien pensado. Esto puede ser hasta virreinal, me atrevo a decirlo, por la configuración de estas grandes bóvedas, y que obviamente no podían destruir todo y hacerlo nuevo, ¿no? Sino que se reocupaba lo que todavía era pero útil, sí se ve que fueron tapados, ¿no? Acá, sí, mira, sí. Porque es parte del otro lado donde estábamos, ¿no? Sí, es más reciente, ¿eh? Sí. Es más reciente en comparativa a esto. Sí, totalmente. Ve, por ejemplo, ahí cosieron algunas partes de la bóveda con ladrillos grandes, ¿no? Todo, sí. Dicen algunos arquitectos que eso les llaman muros de limosna porque les meten todo lo que pudieran, más dura, ¿no? Y es algo muy común allá en Izúcar, en las casonas viejas. Por ahí yo me acuerdo que tuve un profesor en la maestría que nos decía que el utilizar la piedra bola como material constructivo no era bueno. Pero yo le discutía, pero profe, yo veo allá en mi pueblo que 1001 lugares de casas viejas tienen un montón de piedra bola porque pues se tiene ya la mano en el río. O sea, es algo tan natural en el hombre. Oye, pero mira nada más la dimensión de este arquísimo. Sí, mire, ve. Aquí hacemos el énfasis. Mira, de Así ahí se ve. a ya está bien marcado. ¿Qué fue pegado entonces? Sí, o sea, fíjate, no tiene una... A lo mejor se amplió. Las dimensiones de entonces, esta cosa sería como el pegamento. ¿Tú, Raúl? ¿Sí? ¿Sí? O sea, hay dos etapas del elemento. Está impresionante este arco. Vean, por ejemplo, lo que les enseño de los muros, les insisto mucho. Vean, por ejemplo, aquí cómo es combinar con piezas de cantera, estas piedras como moraditas, digo yo, obviamente con pedacería de ladrillo, con piedra bola, a diferencia de muros como ahí vemos ya totalmente hechos de ladrillos, ¿no? O sea, ese muro, por ejemplo, de ahí del fondo, ¿no? También está, ¿no? Sí.
vamos a continuar aquí el episodio. Lo que pasa es que la otra ocasión ya no pudimos seguir. Empezó a llover y sí se puso medio complicado, ¿no, Raúl, para poder seguir? Efectivamente, sí, claro. Pero bueno, esta es la última parte en donde nos quedamos. Fue, yo creo que la más extensa, sobre todo porque estuvimos recorriéndola pues a detalle, como ustedes lo pudieron ver, y entonces vamos a seguir y vamos a terminar el recorrido de lo demás. Platícanos acerca de la capilla. Yo creo que de todo lo que tenemos de los restos de la hacienda, me atrevo a decir que es la parte más antigua. Y esto tiene una razón de ser, porque pues, generalmente las capillas pocas modificaciones recibían. Hay que comentar que en el caso de San Nicolás, esta capilla originalmente fue pensada para la hacienda. Obviamente cuando se establece la hacienda, pues se forma alrededor de esta un pueblo, ¿no? Muchos de estos pueblos que tenemos aquí en la región de Izúcar son pueblos que se formaron en torno a las haciendas. No eran, digamos, los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos antiguos de la época hispánica. Aquí, en este caso, te digo, podemos un poco entender esta arquitectura. Si vemos, por ejemplo, esta fachada que tenemos aquí del templo, ¿no? Es un barroco muy sobrio que le llaman, ¿no? Estas pequeñas columnitas que se llaman pilastras, sus nichos, ¿no? Muy, muy sencilla, pero pues te delata esa temporalidad. Por ahí ya habíamos platicado un poco de la torre, ¿no? Que si la observamos a detalle, pues vemos que no es la original. La original que cayó en el temblor del 99, este temblor que dañó muchísimas iglesias. Pero bueno, trataron un poco de respetar la forma y pues me parece que lo acertaron muy bien, ¿no? Por ahí tenemos mención de que era tan importante la población en torno a la hacienda de San Nicolás, que por ejemplo en el padrón de 1792, que fue una especie de censo de Izúcar, se nos menciona ahí que esta capilla tenía un capellán. Esto es importante porque quiere decir que tenía un sacerdote de planta, ¿no? Cuando en realidad toda esta zona pues pertenecía a la parroquia de Izúcar, ya sea la de Santa María o la de Santo Domingo, pero aquí había un capellán y por ahí nos dice este censo, dice era una ayuda de la parroquia y tenía esta pila bautismal. Esto es importante porque recordemos que el servicio del bautismo pues, era únicamente para las iglesias que eran parroquias, en este caso la capilla de la hacienda no lo era, pero era tan importante la población, tan importante el hacendado, que pues por eso tenían ese privilegio, ¿no? De tener esta capilla. Y bueno, y aquí la fiesta es el 10 de septiembre, si no mal recuerdo, es la fiesta patronal, San Nicolás Tolentino, un santo de la orden agustino, quizá uno de los más importantes, ¿no? Entonces, eso nos denota un poco este pasado, ¿no? En que en algún momento, pues, esta orden de los agustinos fue la propietaria, pues, de esta hacienda, ¿no? Perfecto, pues ahí lo tiene. Y sí, realmente, cuando me dijo a mí Raúl que la torre no era la que le pertenecía a la iglesia originalmente, pues si no es porque me dice, no me percato, pero sí, ya cuando uno lo observa, pues sí, ciertamente sí se ve que sufrió un cambio muy, muy fuerte, ¿no? ¿Seguimos? Sí, vamos a seguir. Vamos ahora de regreso a la parte de la hacienda, ¿no? Aquí ya vamos llegando a la otra parte de la hacienda, la parte de enfrente de la casa principal. ¿Qué será? ¿Es parte de las máquinas aquí? Sí, yo considero que toda esta ala, digamos el ala que da hacia el río, es la parte propiamente de lo que fue la zona ya de fabricación, ¿no? Recordemos que de este lado tenemos los dos chacuacos, ¿no? Tenemos algunas alas así muy interesantes y probablemente eran toda la maquinaria asociada con lo que es el molino, ¿no? Básicamente la producción de azúcar sufre como les decía yo, una revolución importante cuando ya se introduce toda la maquinaria. Recordemos que en la época colonial el trapiche, que es propiamente el molino donde llega la caña y se muele, era movido por animales, ¿no? Era generalmente, o por la fuerza hidráulica. En este caso eso es lo que hacía variar, ¿no? la producción. Con la llegada del vapor, con la llegada de mucha maquinaria de otros países, pues esto sufre un proceso muy importante de cambio, ¿no? Y todas las haciendas entran en esta dinámica, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones, ¿no? Que hablan sobre toda la importada maquinaria, por ejemplo, de Escocia, de Estados Unidos, ¿no? Que ya lo que hacía con el proceso del azúcar, pues es adelantar mucho de los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el molino ya no fuera jalado
animales y que fuera por la rueda hidráulica, después ya movido por vapor, pues eso te cambia mucho la dinámica de producción, ¿no? Pero bueno, como les decíamos, este lado creemos que es básicamente ya tenía ese procedimiento. Acá de este lado debieron de haber estado las calderas, ¿no? Que era donde ya después de que se molía toda la caña, ese jugo, eso que salía, se hervía, ¿no? Para que ya entrara en el proceso después de cristalización del azúcar, ¿no? Entonces esta parte yo supongo que tenía que ver con todos estos procedimientos, ¿no? Con esa segunda fase, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos esto que les decía, estos techos que les llaman losas catalanas, que es la utilización de los rieles y pequeñas bóvedas curvas de ladrillo. Es muy de finales del 19, principios del 20. Todavía lo podemos ver en algunas casonas allá en Izúcar, ¿no? Por ahí todavía se mantiene. Aquí lo impresionante, yo insisto, es como ya algunas están totalmente dobladas, pero siguen ahí como que sostenidas por... No se caen, ¿no? Y desde que recuerdo años y años que hemos pasado, y a lo mejor tú, David, también debes de haber venido, y siguen estando prácticamente igual, así como que nada más. Sí, muy difícil, son afectadas por temblores. Por temblores, ¿no? Sí, casi no se nota. Mira, Raulito, ahorita hay algo bien interesante. Ahí donde está la iglesia van a sacar al santo. Ah, claro, es que recordemos que hoy es la fiesta en San Felipe Ayutla. Así es. Y aquí se acostumbra, pues, es una costumbre de la región llevar a las imágenes de otras poblaciones de visita a donde es la fiesta, ¿no? Es un ladrillo refractario. Estos ladrillos son para los hornos. Todas las haciendas tenían que tener un lugar donde producían todas. Les platicaba yo un poquito anteriormente de que el azúcar se hacía en estos panes. Entonces, para hacer estos panes eran una forma de barro, una vasija, digamos, como cono de barro. Entonces, era un elemento que tenían constante desgaste, o sea, se rompían por X o Y situaciones. Entonces las haciendas generalmente tenían que tener un horno donde estuvieran produciendo todas estas formas de barro para precisamente surtir lo que necesitaban de esto, ¿no? Estos son ladrillos especiales que son para precisamente los hornos, ¿no? Y que generalmente tenían marcado ahí donde los producían, ¿no? Ahorita que me pareció interesante esta pieza y por eso, miren, lo que uno encuentra. Ahí lo tiene. Ya se va a empezar a disculpar, Grábalo. Para que quede ahí sentado, que llega tarde aquí el muchacho. ¿Ya listo? Ya todo listo aquí. Perfecto. Qué bueno. Perfecto. Sí, nosotros no tiene mucho que empezamos. Vamos a seguirle, ¿sale? Vamos a seguirle. Aquí en estos lugares, como están en ruinas y todo, siempre nos hacemos la idea de que los túneles y que se están llenos de todo. Y lo que pasa es que mucho del proceso de la industrialización del azúcar implicaba toda una serie de, ¿cómo les diré?, de instalaciones especiales. Por ejemplo, llegó un momento en que las haciendas se incorporaron, por ejemplo, las bandas. ¿Qué me refiero con bandas? Que ya eran bandas mecanizadas que iban subiendo toda la caña para que se moliera, ¿no? En algunos casos lo que hacían era, por ejemplo, tener en diferentes niveles toda la maquinaria, porque el azúcar, hagan de cuenta que si se calentaba, por ejemplo, ya que estaba molido toda la mezcla, se iba calentando, pero se iban quedando residuos, y eso se volvía a reprocesar para sacar azúcares quizá un poco de menos calidad, si lo queremos ver de esa manera.
¿no? Entonces muchas veces lo que en muchas haciendas se hizo fue que hicieron, digamos, niveles para tener diferentes procesos. Quizá donde es muy evidente, aquí no tanto, pero sí en Rijo y en Colón, perdón, en Rijo y en Colón, efectivamente en Rijo y Colón, porque ahí vemos, por ejemplo, que hay una parte que es como un edificio. Mucha gente dice, bueno, ¿y eso para qué era? Lo que pasa es que la parte, digamos, una parte del proceso iba haciendo arriba y el desecho iba bajando y se iba reprocesando y todo eso. Entonces, si vemos de repente luego ahí, por ejemplo, que hay lo vemos también en Raboso, que de repente vemos que hay así como canales y dice uno, bueno, ¿y esto qué onda, no? Es porque era o donde se metía la maquinaria, ¿no? O donde bajaba alguna parte del proceso, ¿no? Efectivamente, como es lo que vemos aquí. Es muy crudo ver que nuestra sociedad no tenga una cultura de educación para los inmuebles que son y serán patrimonio de Izúcar. O sea, la verdad, esto es muy feo, muy feo. Yo creo que sí nos hace falta un poquito más hacer conciencia conforme a esto, que no son, pues no es un basurero, ¿no? Claro. No es un basurero. No, y esta parte está realmente impresionante. Mira nomás el tamaño de esta bóveda. Fíjate, Raúl, que sí es muy palpable la diferencia de lugares. Se nota mucho acá que era parte de las máquinas o de trabajo. Y en la parte de allá pues vemos más comodidad, más de estancia, más de... donde la gente descansaba. Es la zona de producción. Se nota muchísimo la diferencia. Vean que, por ejemplo, son grandes salas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacían, esto, por ejemplo, hay algunas fotos antiguas por ahí de otras haciendas que tú ves que hacían, pues, no sé, una especie como de tapancos, digamos, donde ponían toda la maquinaria. Estos grandes tanques que les llamaban los tachos, ¿no? Por ahí hablan de las centrífugas, ¿no? Que esas lo que hacían era que aceleraban el proceso de cristalización del azúcar. En lugar de que la pusieran así que estarse oreando para que poco a poco cayera el juguito que quedaba y luego quedara el azúcar cristalizada, hubo un momento en que les empiezan a vender estas máquinas que lo que hacen es que aceleran el proceso, pues eran tanques así como grandes tanques, con lo cual eso se aceleraba, ya no tenían que estar esperando tanto tiempo para que... Ajá, algo así. Sí. Porque el primero el secado era ahora sí que no al natural, pues, conforme esperando, ajá, ¿no? Entonces todo eso. Fíjense que por la forma de la bóveda un poco, por allá afuera ahorita les voy a mostrar un cerramiento de una puerta que a mí me parece como más antiguo de lo que hemos visto en términos arquitectónicos, ¿no? Puede ser que por aquí quizá dejaron, digamos, parte del ingenio un poco más antiguo, ya no del 19, quizá del 18. Sí, les decía yo que de los detalles que luego uno le llaman la atención arquitectónicos, me parece importante resaltarlo. Quiero que observen este marco, esta puerta. Vean cómo es muy diferente a lo mejor a lo que hemos visto, son puertas chiquitas, ¿no? Muy verticales. El trabajo que tiene, vean cómo marcan un poco, que hace hasta como un piquito. A lo mejor, no sé si han observado los arcos en Santo Domingo, ¿ya lo fijaron? Acá tratan de remarcar esto. Esto yo creo que es anterior al siglo XIX, probablemente sea del siglo XVIII. Son cerramientos muy particulares de esa época, cantera. Vean que la mayor parte de lo demás es ladrillo. Generalmente todo está trabajado en ladrillo y piedra, pero piedra como esta cantera más rosácea, ¿no? Vean que esta es una cantera un poquito más blanca, más clara, ¿no? Entonces, en particular a mí me llama la atención. Yo creo que es de eso poquito que fue quedando del edificio previo al ya el edificio que vemos que ya es el modernizado, ¿no? A lo adaptado. Aquí ya propiamente es el área de las calderas, toda esta parte. Era donde ya después de que se molía, sí, ahí se ve, después de que se molía toda la caña, se iba trasladando a estas grandes como estufas, a mí me parece como que la analogía más grande, donde precisamente se iba hirviendo todo este jugo que después se iba a poner a reposar para ya obtener el azúcar, ¿no? Así de manera muy rápida. Sí. Abajo.
Bueno, pues aquí estamos ya con los dos chacuacos que mencionábamos en la parte, bueno, al principio del programa. Sí, esta es la zona de la caldera. Les decíamos que es la parte donde ya traían todo ya molido, cuando se venía del molino. Aquí tenían una especie como de estufa, si lo queremos ver así. Al principio, en la época colonial, eran unos grandes casos donde se hacía todo esto. Tenían ahí varios. Posteriormente, ya con la industrialización, pues ya se vuelven a veces recipientes muy grandes, ¿no? Grandes así. Y todo eso. Pero generalmente estaban aquí porque era donde todo esto se ponía a hervir y obviamente pues estaba saliendo el humo, ¿no? Tenemos este chacuaco tiene una fecha, 1800 y algo, por ahí es un detalle, Miguelón, de esa. El otro no, yo creo que a lo mejor es un poquito posterior. A ver, ese todavía consérvala, ¿no? la escalera. Exactamente. Sí, tiene. Tiene sus hinchos de metal para darle soporte. Para darle soporte.
Bueno, pues aquí ya, ustedes ya pudieron ver el impresionante Chacuaco, y el horno ya está enorme. Yo creo que sí cabe decir, ¿no?, que es el más grande, yo creo que de la región. Sí, Está impresionantemente grande. Sí. Tiene muchas sus entradas donde imagino que metían lo que quemaban, o sea, el mismo desecho de la caña. Igual. Y lo del gas, que también me llama la atención, que yo me atrevería a decir que en algún momento también utilizaron. ¿Ya metieron el gas? Metieron gas. Sí. Así, bueno, les volvemos a reiterar, si vienen a visitar el lugar, tengan mucho cuidado. Sí. Pues salimos de la parte de bodegas que creemos, ¿no? Estamos en este como segundo patio de la hacienda, donde tenemos una vista muy interesante del acueducto, que es el elemento más representativo, ¿no?, de la hacienda, y que medio mundo a lo mejor visualiza primero los arcos antes que lo que es la propia hacienda. Y hay que comentar la razón de por qué este acueducto. Les decía yo que primero los molinos los movían animales, ¿no? Pero después cambia la tecnología y entra la rueda hidráulica. Entonces, obviamente, para que tú generaras una fuerza importante en esa rueda, tenías que traer el agua de muy lejos y hacer que tuviera una caída lo suficientemente fuerte para generar toda esta dinámica. Nosotros vemos el acueducto en lo que es entrando a San Nicolás, ya están los arcos, pero empieza muchísimo más antes a nivel, digamos, de suelo. ¿Por qué? Porque tienes que buscar un lugar donde la corriente de agua, digamos, pueda unirse, ¿no?, con lo que es la superficie, y ya poco a poco ir haciendo la elevación necesaria, ¿no? Entonces, llega un momento en el que esta corriente pues tiene que llegar a la parte de lo que creemos que es el molino, pues ese lado, ¿no? Caía el chorro de agua, la cascada, y era la que movía esta rueda, que era la que hacía que el molino estuviera funcionando. Vean, quiero invitarlos a ver que hay una como rejita. Compuerta, ¿no? Una compuerta, perdón, tienes razón, Jorgito. Estas compuertas eran como auxiliares en un momento dado, si había mucha fuerza, podíamos desasolvar, digamos, sacar un poco de agua para minimizar un poco la fuerza, ¿no? O sea, también tenía estas cuestiones de regulación, ¿no?, el sistema. Funcionaba como una válvula. Como una, ándale, exactamente, algo así, ¿no? Entonces, para eso también tenemos esta parte. Pues vamos a seguir para que subamos ahora al acueducto. La rueda también tenía otra utilidad, que era producir electricidad, ¿no? Recuerden que también era otra de las cuestiones que pues podía dar servicio a otras instalaciones del... No es el tamaño de la rueda. Imagínense del tamaño que debe haber tenido.
vemos ahí este hoyo, digamos, ya no tiene obviamente la tubería por la parte de abajo, ya se perdió, la llevaron, sabrá Dios qué pasó. Pero era donde venía el agua. Viene acá el canal, pasa aquí, si se fijan acá ya hace esta baja, digamos, porque ahí era donde hacía la cascada, que era la que giraba la rueda. Perfecto. Ahora, no todo el agua obviamente era para esto. Veamos que viene acá se hace una división, se divide, ¿no? Y acá llega una especie como también de depósito. Probablemente esto es una caja de agua para uso ya servir a la hacienda, ¿no? Ya pues a mis espaldas ya pueden ustedes notar que se encuentra ya todo el acueducto, todo lo que nos viene platicando Raúl acerca de su funcionamiento y el por qué hay ciertas divisiones durante el acueducto. Ahí podemos ver mucho de las compuertas que nos decías para liberar presión. Para liberar presión, exactamente. Ya pues ahí lo tienen. Vean, todavía quiero que vean que como se encarga el agua quiere decir que todavía está en un buen estado, pues, o sea, no... Claro. No tiene filtraciones, eso quiero que tomen en cuenta eso. Y pues vean la toma al horizonte, ¿no? Es impresionante, la verdad es una obra impresionante, ¿no? Y la verdad es que está en muy buen estado. Está enorme. Está enorme. Sí. Pues ahí está. Como decimos, ícono de acá de San Nicolás, este gran acueducto. Pues la riqueza ahí está, ¿no? Ahí está. Sí. Ahí está, es la ex hacienda de San Nicolás Sorrentino, perteneciente al ayuntamiento, bueno, al Zúcar de Matamoros. Pues que pues todo el mundo puede visitarla, porque como hemos comentado, a lo mejor no pues todas estas haciendas tienen un propietario, ¿no? Pero pues en realidad no sabemos quién sea, o no tenemos certeza. Ahorita es un lugar abierto, es parte del pueblo, pues. Claro. O sea, y hasta que no, el propietario no, que lo existe, diga, ¿sabes qué? Pues empieza a hacer claro, lo que él crea pertinente. Sí. Y te tape o sí, te ya bloquee, lo limite pues, y diga, no hay paso. Ahorita por lo pronto tenemos el privilegio de poder venir como... Esperen muy pronto los siguientes episodios. Pues no va a tener parte nocturna, pero tiene toda la... Pero que la riqueza... Exacto, toda la riqueza ya de la ex hacienda, pues ya la están ustedes. Sí, que a lo mejor si lo hubiéramos hecho hay partes de noche que probablemente no pudiéramos haber accesado. Y de alto riesgo, ¿no? Y son de alto riesgo, no tanto por algo paranormal, ¿no? Sino a lo mejor porque como vienen a lo largo del video, pues hay zonas que la verdad son muy riesgosas, ¿no? La verdad, pero bueno, aún así son muy interesantes de conocer. Pero no crean que no va a haber episodios así. Sí va a haber, tenemos unos especiales que yo creo que les van a gustar mucho si nos autorizan la entrada a esos recintos. Y ahí sí, vamos a grabar en la noche y a ver qué encontramos. Entonces, mientras, pues les dejamos la panorámica del acueducto. Gracias por sintonizarnos. No. Gracias por vernos. Es que se me queda lo de radio, brother.